Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que todos estén bien, gozando de la vida abundante que nos promete nuestro Señor Jesucristo mediante su palabra. Hemos estado estudiando por muchas semanas el Evangelio de Juan y hemos llegado hasta el capítulo 19 en el pasaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En la lección anterior estuvimos viendo todo lo que pasó Cristo antes de la cruz y luego en la cruz, hasta que en el capítulo 19 de Juan y versículo 30, Cristo nos narra la muerte de Cristo, y antes de morir Él dijo: consumado es, lo cual nos da a entender que Él había terminado la obra, concluyó la obra que el Padre le había dado, morir, derramar su sangre para la salvación de la humanidad. Hasta allí vimos en la clase anterior, consumó la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Era necesario que Cristo muriera y pagara nuestros pecados para que fuéramos justificados delante de Dios. Pero allí mismo en la cruz, y esta expresión que vamos a hablar hoy no la registra Juan, pero sí la podemos ver en el Evangelio de Lucas. Y lo voy a invitar que vayamos un momentito a Lucas capítulo 23 y versículos 33 y 34. Lucas 23, porque también fue parte de las expresiones que dijo Cristo mientras estaba en la cruz en sus últimos momentos. Lucas 23, 33 al 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice el 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quiero detenerme aquí porque esta, así como consumado es una gran enseñanza para nosotros. Este versículo 34, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una gran enseñanza para todos nosotros. Y de verdad que debemos detenernos un poquito a meditar lo que pasó en ese momento. Jesús estaba allí, colgando en la cruz, maltratado, derramando su sangre preciosa, golpeado, burlado, porque se burlaban de él. Y aún en ese momento Jesús le pide a Dios que perdone a aquellos que estaban allí golpeándolo, maltratándolo y burlándose de él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos demuestra también el poco sentimiento del ser humano, la ignorancia del ser humano. Era Dios el que tenían allí, y aún ellos se burlaban y lo maltrataban. Pero aún así, Cristo en esa situación le pide a Dios que les perdone, que perdonara a los que estaban allí haciendo esas cosas. Con su muerte también, nuestro Señor Jesucristo estaba perdonando los pecados de todos nosotros. Él murió para perdonar los pecados de todos nosotros. Todo aquel que cree y se entrega a Cristo, Él le perdona los pecados, porque para eso murió. Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él. Note esto, hermano.
Él murió perdonando los pecados a todos los que pecaron contra Él. Jesús, al morir, reveló un corazón perdonador. Pero si Él murió para perdonar los pecados perdonar a todos los que pecaron contra Él, también usted y yo participamos en la muerte de Jesús, porque somos pecadores. Y por eso Él elevó esta oración tan sencilla a su Padre. Una oración muy corta. Pero ahí, en su agonía, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, hermano, y tenga esto presente, el perdón es la necesidad más grande del ser humano. El perdón de sus pecados es la manera en que el hombre puede entrar en comunión con Dios y que su alma vaya a la eternidad. Entonces la necesidad más grande del hombre es el perdón. Y Cristo, aún en la cruz, pidió a Dios que nos perdonara. Qué sentimiento, qué corazón de Cristo. El perdón es la única manera en que el hombre puede estar en paz con Dios. ¿Lo había pensado? Mucha gente, aún cristianos, están en esa iglesia, pero no son personas que tienen paz. No sienten paz. No tienen paz para consigo mismo. Y no tienen paz para con los demás, porque no han aprendido a perdonar. Cristo nos enseñó a perdonar. Entonces, para estar en paz con Dios, es necesario el perdón. Porque Cristo vino a reconciliarnos con Dios para que nosotros fuéramos justificados por Dios, para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Él murió para perdonar nuestros pecados, porque para que fuésemos salvos. Nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Él murió por eso, pero aún enseñándonos a perdonar. ¿Cómo debemos nosotros vivir entonces, hermanos? ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir con un corazón perdonador. Debemos vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros. Debemos vivir perdonando a todos aquellos que nos hacen daño. Porque esto fue lo que nos enseñó Cristo en la cruz. Le estaban haciendo daño físicamente, pero Él pidió perdón por todos. Entonces nosotros, si aprendemos de Cristo, debemos vivir perdonando a aquellos que nos hacen daño. Miren lo que nos dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. Miren lo que nos dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar, porque eso fue lo que Cristo nos enseñó. Perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Miren Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Miren lo que nos dice. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, no es si puedes. Cristo dice aquí, hacedlo vosotros. De la manera que nosotros fuimos perdonados, así tenemos también que perdonar a los demás. Pero qué triste ver cristianos
que se llaman cristianos, que están en la iglesia, que son fieles a la iglesia, aunque tienen ministerios a su cargo, pero no han sabido perdonar. Qué triste, hermanos. Cristo, en su agonía, nos enseñó el perdón. Si usted es cristiano, usted debe perdonar a todo aquel que le ofende. Y si no lo ha hecho, después de escuchar este devocional, yo le exhorto a ir a donde la persona y perdonarle. A donde la persona que le ofendió y perdonarle. Dígale, yo te perdono porque Cristo me perdonó. Y usted tendrá paz en su corazón. Mire Mateo 6:14. Mateo 6:14. Nos dice allí. Mateo 6:14. Dice la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note qué categórico es esto, hermano. ¿Cómo queremos que el Señor nos perdone? ¿Cómo queremos recibir perdón de Dios si nosotros no sabemos perdonar a los otros, a los demás? Será mejor, hermano. El perdón nos da paz a nosotros mismos. Si usted no ha perdonado a alguien, será mejor que vaya y le perdone. Y si usted ha ofendido a alguien, será mejor que vaya y le pida perdón. Porque también eso pasa. No somos capaces de pedir perdón cuando hemos ofendido a otros. Aprenda de Jesús. Perdone aún a los que le hacen daño. Porque el perdón nos ayuda a nosotros mismos a estar en paz. Si Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. No se quede más con esto, hermano. Cristo desde la cruz, aún en su agonía, nos enseñó el perdón. Pídale a Jesús que le perdone sus pecados. Si usted no ha conocido a Cristo como Salvador personal, acérquese a Cristo, reconozca sus pecados y pídale perdón, que Él nos perdona. Aún en la cruz, Él estaba enseñándonos el perdón. Pide perdón a Jesús, entréguese a Él y salve su alma para que vaya a la vida eterna. Pero usted tiene que aprender también a perdonar a los demás. Que el Señor les bendiga.